¿Qué tal, seguidores de Panamérica? Bienvenidos a otra entrevista. En esta ocasión conversaremos con los investigadores Abel Batista y Carol Gutiérrez. Ellos realizaron un estudio en la rana Pristimantis gaigei y realizaron un importante y nuevo hallazgo relacionado a las estrategias de defensa de estos anfibios. Doctor Abel, ¿puede comentarnos acerca de por qué se eligió la rana Pristimantis gaigei? ¿Puede ampliarnos más acerca de esta especie de anfibio? Sí, bueno, es una especie en realidad un poco rara, no es tan común observarla, es principalmente nocturna y es interesante porque es de color negro y tiene unas franjas bien llamativas en el dorso, arriba de la cabeza, unas franjas dorsolaterales. Y es interesante ese patrón porque aquí en Panamá también encontramos otra rana con colores similares, ¿no? Pero esta rana es diurna y es una rana venenosa. Entonces, según las teorías, se dice que esta rana nocturna, Pristimantis gaigei, es un modelo de esa rana venenosa que es diurna, de la familia de las ranas dendrobátides, que son ranas que viven en el bosque. Entonces, siempre se mantuvo esa teoría de que estas ranas no eran venenosas y no tenían ningún tipo de alcaloides o algunas toxinas en su piel. Entonces, nos llamó la atención esta relación entre estas ranas, principalmente ideas de Carol y Roger, que han sido unas personas y científicos jóvenes muy entusiasmados y entusiastas por el estudio y descubrimiento de nuevas cosas. Entonces, empezaron, ¿no?, a buscar preguntas de por qué esa rana tenía esas líneas rojas también, ¿no? Y se preguntaron, bueno, ¿es posible que tengan algún tipo de alcaloides? Algunas ranas con este tipo de mimetismo se encontraron en otras latitudes que podrían tener toxinas. Entonces, fue como un modelo bastante interesante para estudiar. En ese sentido, ¿por qué es nocturna? ¿Tiene algún comportamiento especial? ¿Tiene algo que ver eso? Bueno, es una rana que pertenece a una familia que, bueno, es una de las más diversas en el trópico. Hay más de 400 especies dentro de ese grupo de ranas y, bueno, la mayoría son nocturnas o tienen actividad principal durante la noche. Son ranas que son muy sensibles a la desecación del ambiente, entonces viven principalmente en lugares húmedos. Entonces, tal vez por esto y una estrategia para evitar esa pérdida de agua, son muy sensibles, su cuerpo está compuesto casi el 70% por agua, entonces es mejor para ellas fisiológicamente estar activas durante la noche, que en el día podrían perder más agua y son más susceptibles. Algunas son consideradas como indicadoras de la calidad de la salud del ecosistema. En cuanto a los alcaloides, Carol, ¿puedes explicarnos en qué consiste ese término y el hallazgo que encontraron? Bueno, como decía el doctor Abel, era una especie que anteriormente se consideraba que no presentaba alcaloides. Mayormente las especies que consideran que tienen alcaloides son dendrobátidos. Entonces, bueno, los alcaloides es un compuesto secundario que lo metabolizan principalmente las plantas a partir del metabolismo primario, pero estas especies en particular, principalmente los dendrobátidos, adquieren este tipo de compuestos a través de la dieta. Entonces, obviamente, esa es otra pregunta que surge a partir de la caracterización fitoquímica, que es el método que utilizamos para caracterizar alcaloides. Entonces, durante el estudio, pues utilizamos específicamente 3 métodos para caracterizar alcaloides. Los otros 2 métodos son para ver la composición y el comportamiento de los alcaloides. Cuando hablamos de alcaloides, en términos simples, ¿con qué lo podemos asociar o relacionar, por así decirlo, una persona que no conozca, digamos, de ciencia, de biología, de anfibios? Bueno, es una molécula, se caracteriza por tener nitrógenos
dentro de su estructura, por eso también le llaman compuestos nitrogenados. Y bueno, existen una variedad de alcaloides. Los que están presentes en la rana son compuestos lipofílicos, pero también he encontrado de otro tipo de estructuras. Pero a nivel de cómo lo podemos relacionar, pues a veces lo utilizan como medicamentos. Por ejemplo, ¿qué compuesto ahorita? Un acetaminofén, que es un compuesto aromático nitrogenado, pues es algo parecido con alcaloides, que es una estructura similar, ¿no? Pero así como tal que la persona entienda que es un compuesto alcaloide, pues es un compuesto aromático nitrogenado o puede ser de diferentes estructuras. Eso varía. En cuanto a los hallazgos no realizados, se pasa de un mimetismo batesiano a un mimetismo mulleriano. ¿Puede explicarnos esos términos y la importancia, ¿no?, de que en un principio se creía algo y de repente la investigación demuestra que no es así? Bueno, realmente con eso, bueno, sí adquiere o tiene compuestos alcaloides en su piel, pero bueno, todavía no sabemos realmente cómo ellos están adquiriendo, si ellos están modificando los compuestos, porque no hemos llegado a elucidar las estructuras como tal, ni tampoco hemos estudiado comportamiento alimenticio para saber si es que adquieren estos compuestos a través de la dieta, que es lo más probable. Pero bueno, hay que también hacerles pruebas toxicológicas para ver el potencial bioactivo que tiene y si sí es efectivo para contrarrestar, ¿no?, depredadores, que es lo que mayormente asocian con el tipo de mimetismo, para evitar depredadores. ¿Cuál de los dos en este caso podría ser, digamos, que más importante para esta especie? ¿O eso no influye? Bueno, doctora, a ver. Sí, ahí puedo agregar un poquito el tema de los tipos de mimetismo. Son como conceptos que se utilizan para explicar algunos patrones que se encuentran en la naturaleza. Entonces, el mimetismo batesiano consiste principalmente en que hay un modelo o una especie que es tóxica y usualmente tiene colores llamativos. Entonces, Carol mencionó la familia de Dendrobátidos, son ranitas que tienen compuestos, estos alcaloides, que son tóxicos para los depredadores, por ejemplo. Y hay otra especie que no es venenosa, pero que adopta esas coloraciones para decirle a los depredadores: hey, yo también soy rojo, por ejemplo, no me ataques, que tengo veneno, pero es como un engaño, ¿no? Entonces, eso es lo que se pensaba con esta rana, pero ¿qué encontramos? Que esa especie no es 100% palatable o sin veneno, por decirlo así, la Pristimantis gallei. A través de los estudios, los análisis químicos que hizo Carol, encontró que sí tenía presencia de alcaloides que pueden ser tóxicos para otras especies, ¿no? Entonces, eso contrarresta la teoría de mimetismo batesiano que se tenía y se propone otra teoría que es la de mimetismo mulleriano, donde las especies utilizan la coloración, pero son especies tóxicas o tienen algún tipo de toxinas para esos depredadores. ¿Cómo anda la población? Ajá. ¿Querías agregar algo, Carol? Sí, es que también es importante resaltar que las especies que están para Colombia no presentan la coloración que hacen mimetismo, ¿no? Entonces también algo muy interesante que tal vez a futuro se pueda hacer en conjunto, no sé, con alguien que trabaje con esta misma especie allá en Colombia, es saber si ellos modificaron acá en Centroamérica ese tipo de color, pero ya tenían el método de adquisición de venenos, pero le faltaba esa parte, ¿no? Eso también es como otra pregunta que se podría hacer después de este hallazgo, ¿no? Doctor Abel, ¿cómo anda la población de estas ranas en Panamá y dónde se distribuyen? Bueno,
las dos especies son especies que habitan en los bosques principalmente. En algunos sitios hemos encontrado algunas en bosque secundario maduro. Ese es un bosque que se está regenerando después de un evento de deforestación, por ejemplo. Se encuentran principalmente en Bocas del Toro, en toda la región Caribe, hasta Panamá Central y en Darién. Entonces, principalmente en zonas conservadas. Las poblaciones de estas especies aparentemente están estables, sin embargo, pueden ser muy sensibles a la deforestación y a la pérdida del hábitat. Son especies que pueden ser utilizadas, como mencioné anteriormente, para indicar la salud de un ecosistema. O sea, si están esas especies, los bosques se encuentran más o menos bien conservados, en conjunto con otras especies que ayudan, ¿no?, a decir cómo se encuentra el ecosistema en esa zona. Carol, ¿cuánto tiempo tomó realizar este estudio? Bueno, eso empieza desde el campo. El joven Roger Morales estuvo en una gira y el primer espécimen que tuvimos a mano fue el de Bocas del Toro. Entonces, él hizo la parte de disección y tomó el tejido y luego lo agregamos en etanol. Eso, por lo general, lo que se hace es que se deja esa piel de la rana de un día a una semana, todo depende. Y de ahí empieza todo el proceso químico. Eso puede tardar, la parte que yo hice, depende de qué tanta velocidad uno le ponga, ¿no?, en el laboratorio, puede tardar un mes para lograr hacer hasta la parte del comportamiento químico de los alcaloides que están presentes. Pero eso es solo una parte, ¿no? Porque todavía falta separar estos compuestos. Esa es otra parte, pero mayormente la parte que hice puede demorar un mes mínimo. ¿Qué viene a continuación después de esta fase que han completado con estas ranas? Bueno, con el doctor Abel, plantearle estudiar pues el comportamiento alimentario, que es algo muy importante y clave para saber de dónde provienen en sí estos compuestos y si de alguna u otra forma esta especie puede estar modificando y guardando compuestos bioactivos potenciales para la farmacocinexia. Y bueno, es todo un proceso desde la caracterización hasta la elucidación estructural, que es saber como tal qué compuestos están. Lo bueno es que ahora ya se han hecho muchos estudios con este tipo de compuestos, que la base como tal existe, ¿no? Entonces resulta mucho más fácil teniendo ya una base que empezar de cero a elucidar una estructura. Obviamente en Panamá no existen tantos equipos para hacer, sí existen, pero tomaría mucho más tiempo porque se elucida la estructura de la molécula por parte, a tener un equipo que te elucida la molécula completa, ¿no? Entonces ese es el siguiente paso, saber con exactitud cuál es la variación química en moléculas que existen en estas especies, porque en el estudio como tal sí se vio que existe una variación química que también puede estar relacionada con la dieta o con lo que sea que esté comiendo o modificando, ¿no? Entonces, queda escoger con exactitud los tipos de extractos para empezar a separar estos alcaloides, porque como se leía en el artículo, la composición y el comportamiento varía un montón. Puedes encontrar compuestos desde muy polares en la otra muestra encontrar compuestos de baja polaridad. Entonces no se pueden separar de manera igual, así que hay que utilizar diferentes tipos de solventes. Y este es todo un proceso porque en el artículo como tal solo se muestran dos tipos de fases móviles, pero realmente en el laboratorio se ensayaron alrededor de 15 fases móviles para lograr establecer que con esta fase se podría separar un poco más. Realmente hay que seguir estudiando muchas más fases móviles específicamente para alcaloides y ver cuál de estas es la más efectiva y poder aislar. Entonces,
obviamente en el momento que hicimos este estudio, nosotros tuvimos que sacrificar a la especie. Ahora con el doctor Abel también estuvimos hablando de utilizar otro tipo de métodos para evitar sacrificar a la especie, ¿no? Ya eso incluiría todo otro proceso porque no se podría extraer la misma cantidad de alcaloides que al sacrificar la especie. Casualmente le iba a preguntar eso, ¿para realizar los estudios era necesario, digamos, llevar a la rana al laboratorio o cómo se hacía? Bueno, el joven Roger la trajo en una bolsa con oxígeno y hojarascas. Entonces, luego él la trasladó al laboratorio y, bueno, se mantuvo viva hasta que llegó al laboratorio. Y luego se sacrificó poniendo a la especie en un congelador y, bueno, ahí murió, ¿no? Pero existen otros métodos para extraer, pero ese es como el más accesible en el momento, ¿no? Porque los otros métodos, por ejemplo, el doctor Abel trajo un especialista que utilizó hisopos, que eso también es un método que se utiliza para y otros con electroshock. Entonces, electroshock, las otras dos métodos se puede mantener viva la especie, ¿no? En cuanto al aspecto económico, ¿es costoso realizar un estudio de esta clase? Bueno, la parte de campo la podría decir el doctor Abel, y en la parte química sí, es bastante costoso desde los equipos, ¿no? Los equipos pueden variar en precios. Un espectrofotómetro de masa acoplado a un cromatógrafo de gases puede estar que en $100,000, solamente esos dos equipos, pero todo el otro proceso de utilizar solventes, utilizar las placas como tal, porque existen placas específicas también para separar alcaloides. O sea, en la parte del laboratorio en química sí es bastante costoso, ¿no? Pero lo afortunado en el momento es que tenía el laboratorio Signabiot, que es el Centro de Investigación de Productos Naturales y Biotecnología de la Universidad Autónoma de Chiriquí, y bueno, ellos tenían en el momento el equipo que necesitaba y los reactivos, ¿no? Pero la parte de campo creo que esa la puede decir el doctor Abel. Antes de pasar con el doctor Abel, ¿estos estudios ya han sido compartidos a nivel internacional? Bueno, primero se compartió, el joven Roger lo compartió en el Congreso, creo que fue el tercer Congreso Científico de la UNACHI. Luego lo compartimos en la jornada de iniciación científica como grupo, en conjunto con el doctor Abel. Y luego, bueno, se planteó hacer el escrito, pero también se presentó en el segundo simposio de herpetología mesoamericana, que eso fue el año pasado, en Honduras. Y ahora, bueno, salió en la revista mesoamericana. ¿Qué comentarios recibieron en esa ocasión de parte de la comunidad internacional? Bueno, obviamente todo el mundo queda muy emocionado porque cambia todo lo que se venía diciendo con respecto a la especie. E incluso en el de Honduras estuvo un especialista que trabajó con hisopos de alcaloide y que también utilizó ese método y que también descubrió que una especie que hacía mimetismo batesiano era realmente mimetismo mulleriano, y obviamente él quedó muy emocionado porque él dice, esto no se puede quedar aquí, esto tiene que seguir avanzando, ¿no? Doctor Abel, para que nos amplíe acerca de investigación, ¿no? Por ejemplo, mencionaba Carol que se tuvo que sacrificar la rana para que nos explique que esto forma parte de la investigación, porque a veces muchas personas dicen, pero ¿por qué tiene que morir la rana? Y para que nos amplíe y nos haga docencia aparte de todo lo que involucra la investigación. Sí, en realidad todo el proceso es bastante detallado, ¿no? Como lo llevamos, como mencionó Carol, hacemos una parte de campo que por lo general no es tan costosa como la parte química y de los equipos que requerimos. Estamos utilizando métodos estandarizados ya por mucho tiempo y a medida que van pasando los años uno trata de buscar nuevas estrategias, ¿verdad?, metodológicas para poder hacerlo como más ético. Sin embargo, estos estudios de alcaloides que se vienen realizando ya desde hace mucho tiempo aquí en Panamá, muchos científicos norteamericanos han venido y han estudiado principalmente las ranas venenosas,
no las ranas no venenosas como esta que nosotros acabamos de estudiar. Hemos tratado, como mencionó Carol, de buscar alternativas para no sacrificar a los especímenes. Sin embargo, es un esfuerzo, aunque suene un poco cruel, es un esfuerzo que se hace y con los resultados que hemos obtenido, que en realidad es un estudio piloto, podemos obtener grandes beneficios, no solo para la conservación y protección de las poblaciones de esas ranas, porque son especies únicas y que tienen un valor ecológico importantísimo, además de ser portadores exclusivos, ¿verdad?, de moléculas, de estas moléculas alcaloides que en otras especies, ya sea del veneno de serpientes o de otras ranas, han sido obtenidos para el desarrollo de medicamentos, por ejemplo. Entonces, abre un compás para muchos estudios de evolución, estudios de comportamiento y estudios farmacológicos, como mencionó Carol, y ver el uso potencial de estas biomoléculas. Tengo que mencionar que también ya Carol ha estado en conversación con científicos internacionales que han estado interesados en estudiar esta especie, porque en realidad es algo que es un poco inusual. Sin embargo, por poco y con las herramientas rudimentarias que teníamos, se encontró bastante, en verdad, se encontró bastante y abre los ojos para muchos estudios y abrir colaboraciones con científicos panameños y con científicos internacionales también. Finalmente, doctor, sus conclusiones en relación a la importancia de realizar investigación científica. Estamos en medio de una pandemia que ha demostrado que es importante la ciencia, ¿no? Y si bien ahorita mismo implica el tema de salud, también vivimos en un mundo en el que la naturaleza, las especies están en peligro y también es importante conocer esa relación que podemos tener con ellas. Incentivar a los jóvenes. Carol y Roger son súper jóvenes y tienen un entusiasmo increíble por la investigación. Y este es solo un detalle de lo que ellos han estado haciendo y ha sido algo muy grande, ¿verdad? Pero ellos continúan desarrollando proyectos de investigación en diferentes líneas y ampliando sus conocimientos y distribuyéndolo a sus compañeros y a la comunidad. Entonces, es importante que mantengamos ese espíritu. Es difícil encontrar personas que se dediquen a la investigación. No es fácil hacer investigación, tú tienes que entregar tu vida a eso. Yo vengo estudiando casi hasta los 40 años, haciendo estudios de maestría, doctorado, y es difícil cuando tú ves a la generación de tus compañeros pasando y viviendo una vida completamente diferente. La investigación requiere de sacrificios y muchas veces lo haces por amor, pero cuando se ven estos resultados, estos frutos, en realidad que vale la pena y bueno, exhortar a los jóvenes principalmente a que continúen sus estudios desde el colegio. Esto empieza desde el colegio, universidad, y que no se detengan. Siempre hay cosas buenas por hacer y no solo en la parte científica. Pueden continuar estudiando y haciendo investigación en todos los campos de las ciencias y las humanísticas, por ejemplo. Carol, ¿cuál es tu mensaje para todos los jóvenes, ¿no?, que a veces ven la ciencia como algo tenebroso y de repente es un campo muy interesante y también de mucha ayuda a la humanidad? Bueno, primero aclarar que era Guatemala, dije Honduras, el año pasado en el simposio en el Congreso de Guatemala. Pero bueno, realmente lo que dice el doctor Abel, yo empecé esto siendo estudiante de la universidad. Cuando yo empecé a conocer sobre el mundo de las ranas fue en el 2016 y apenas estaba en tercer año de la licenciatura. Cuando me meto de lleno en el laboratorio, ya estaba en un cuarto año de la licenciatura. Tenía pensado hacer mi tesis con eso, pero como se dijo anteriormente, el equipo es bastante caro, ¿no? Entonces, pero eso a uno no lo detiene, porque puede ser que ahorita uno no tenga las posibilidades para hacer ese tipo de estudios, pero uno queda con esa emoción ahí de querer seguir avanzando y no quedarse solamente ahí. Entonces,
Yo en su momento como estudiante, obviamente para mí era muy emocionante porque estaba dentro de un laboratorio, tenía lo que necesitaba en el momento, igual tenía la asesoría en el momento, pero eso no es todo, ¿no? Uno también tiene que entrar en la parte de la conservación de la especie, cuál es ese impacto que tiene ante la sociedad, descubrir, porque para nosotros los químicos y para los biólogos obviamente es muy emocionante, pero para la sociedad, ¿esto qué implica? El haber hecho este tipo de descubrimientos, ¿no? Entonces, esa es otra parte que también hay que abarcar, porque ahora mayormente los proyectos que uno tiene que hacer para poder obtener fondos, uno tiene que pensar en ese impacto ante la sociedad, no tiene que tener de alguna u otra manera un impacto ante la sociedad. Entonces, los jóvenes vamos hacia eso, obviamente con una asesoría adecuada, en este caso con el doctor Abel Batista, como herpetólogo, en el caso de la parte química con el doctor Mahavir Gupta del Ciflorpan. Entonces, obviamente para nosotros los jóvenes que apenas estamos empezando, es muy importante tener esto y más que pues sentirnos que nos merecemos este tipo de asesoría solamente por ser jóvenes, es sentirnos agradecidos, ¿no? Porque el doctor Abel y el doctor Gupta y también el doctor Pedro Méndez son personas muy ocupadas y de alguna u otra forma sacan ese pequeño tiempo que tienen para nosotros y asesorarnos, y eso es muy valioso. Y eso es también como un mensaje para los jóvenes, porque a veces, aunque tengan este tipo de oportunidades, no lo aprovechan o tal vez no lo agradecen hasta cierto punto, ¿no? Entonces, solamente queda seguir adelante, seguir reforzando el conocimiento, seguir aprendiendo. La licenciatura no es todo, es una parte y ahora pues nos toca seguir avanzando, ¿no? Estos han sido los investigadores Abel Batista y Carol Gutiérrez para el diario Panamá América.